Tomamos entonces este coloquio, Estudios Políticos Medellín en 3 décadas de investigación, realizado en el marco de los 30 años del Instituto de Estudios Políticos. Vamos a dar inicio al panel Participación y Políticas Públicas. En este panel el moderador es el profesor del Instituto de Estudios Políticos, Germán Valencia, y con él participarán en la mesa los egresados Paula Vargas, Claudia Vargas, Juan Esteban Lopera y Álvaro Gil Araque. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, por estar esta tarde acá en este coloquio para realizar sobre participación y políticas públicas. Voy a proceder con los invitados que tenemos el día de hoy. A Paula Vargas, que ya es egresada del 2012. Las fechas son importantes porque ahora vamos a hablar un poco la primera pregunta sobre este asunto. Y Claudia Vargas, que es graduada en el 2016. En el 2016, sí. Por el lado de los hombres tenemos a Juan Esteban Lopera, se graduó en el 2017, pero desde el 2007 nos acompañaba en la maestría, y Álvaro Gil, ¿cierto?, que nos acompaña, yo creo que de la segunda corte, no, de la primera corte que tenemos acá. Bueno, Paula Vargas, ¿cierto?, el trabajo que tiene incidencia de la Estrategia Autónoma de Rendición de Cuentas Social en los procesos de democratización de la gestión pública municipal, un estudio de caso de la Veeduría Ciudadanía del Plan de Desarrollo de Medellín 2006-2011 y Medellín como vamos 2006-2011. Este fue un trabajo que dirigió el profesor Fabio Enrique Velázquez, ¿sí? Paula es trabajadora social, magíster en la maestría en ciencia política y candidata a doctora en ciencias sociales de aquí de la Universidad de Antioquia, y actualmente es profesora de nuestra universidad. Claudia Vargas, el trabajo que hizo fue sobre equidad de género en Medellín, un análisis de la participación y representación de política de las mujeres en la Secretaría de la Alcaldía de Medellín. Claudia es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, magíster en esta maestría de Políticas Públicas y actualmente es docente del Colegio San Ignacio e investigadora asociada de la línea de estudios políticos, ¿sí? La tercera de las personas es entonces nuestro invitado es Juan Esteban. Juan Esteban es trabajador social de la Universidad de Antioquia y magíster en ciencia política. Su trabajo es la formación de la agenda pública y gubernamental sobre el desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín entre el 2002 y 2007. Y finalmente tenemos entonces a Álvaro Gil. El trabajo que hizo Álvaro Gil es sobre empresas variadas de Medellín, participación de los usuarios y privatización, estudio de caso de 1992 a 1994. Álvaro es abogado de nuestra facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y magíster de la maestría, ¿sí? Esta es como la presentación que tenemos para que conozcan un poco la hoja de vida. El tema que vamos a trabajar en esta mesa sobre participación y políticas públicas, y la intención que tenemos en estos coloquios es un poco también hacer el recorrido por estos 30 años de lo que ha sido el instituto. Las políticas públicas coinciden el nacimiento casi que del instituto con el nacimiento mismo de la ciencia de las políticas públicas en Colombia. Tal vez uno de los primeros libros que ustedes conocen fue el libro de Alejo Vargas, que trabajó sobre políticas públicas, una publicación que hizo en 1992, después de haber hecho sus estudios en Francia. Vino acá y sus notas de clase las convirtió en tal vez el primer libro que se escribió
y por lo tanto, si habláramos de una historia del instituto, también tendríamos que hablar paralelamente un poco de la historia de las políticas públicas en nuestro contexto y en nuestro país, porque yo creo que han estado de la mano. Quiero iniciar con una pregunta, pero antes hablar como de las dinámicas de trabajo, y es que voy a hacer unas 3 o 4 preguntas y después al final podemos hacer unas intervenciones, preguntas y abrir un espacio como para poder discutir frente a eso. La primera pregunta tiene que ver con la manera como se encontraron en el momento en el que ustedes estaban haciendo su trabajo de grado, que empezaron a preocuparse y a preguntarse, a indagar sobre estos temas, cómo estaba el tema de las políticas públicas, sobre todo la disciplina. Y quiero iniciar con, yo creo que con Álvaro, a pesar de que, y lo voy a hacer por lo siguiente, y es porque su respuesta muestra un poco lo que estaba pasando en esos momentos, y era que nos encontrábamos ante un campo casi desierto, es decir, el tema de las políticas públicas no se estaba trabajando mucho en esos momentos, apenas estaba formándose, y por lo tanto era un trabajo que era casi un campo baldío frente a lo que estaba haciendo. A nosotros les tocó mucho más fácil porque ya hay una línea de investigación, un gran campo, pero quisiera que arrancara precisamente por ahí Álvaro, precisamente para decirnos tal vez mucho de lo que ha hecho de ahí en adelante ha sido políticas públicas, y tal vez mucho de lo que nosotros nos dedicamos a estudiar son políticas públicas, pero tienen un asunto, y es que no nos damos cuenta, sino después de muchos años, o al menos cuando construyen estos campos, que eso era lo que nosotros hacíamos. ¿Quién puede dar? Ya lo primero que es agradecer esta invitación del instituto, felicitarlo por sus 30 años, y aclarar que en el momento que se abordó el asunto, las políticas públicas eran un tema que no aparecía en el escenario, no tenía ningún tipo de desarrollo, no se insinuaba siquiera como posible objeto de trabajo. Cuando abordamos el proceso de elaboración de la investigación, estábamos más entusiasmados con otro tipo de elementos. Mira que en ese momento, estamos hablando de las 2 últimas décadas del siglo pasado, anterior a la Constitución de 1991, y veníamos en el proceso de el pastelito. ¿Qué planteábamos en ese momento? Mire, hay una situación frente a los servicios públicos insuficiencia para la prestación de los servicios. Es una regla en todo el país, donde las 4 grandes ciudades tienen una prestación de servicios públicos aceptable, pero la inmensa mayoría de los municipios carece de los más elementales servicios públicos. Nos fundábamos en un documento que venía trabajando el CINEP, especialmente con Marta Cecilia García, y ella citaba algo como esto: 17.8 millones de colombianos consumen agua no tratada, 19.7 millones conviven con sus desperdicios. Existe un déficit de cubrimiento de 44% en acueducto y 49% en alcantarillado en el total del país. Esto evidenciaba un tratamiento, un desequilibrio regional, y adicionalmente en materia de aseo era un sector
que desde el siglo pasado hasta hoy es un sector atrasado, ¿sí? En ese momento representaba el 4% del Producto Interno Bruto Nacional y siendo una actividad que no exige mayor costo, ¿sí? Son gastos operativos de personal sin necesidad de inversiones que sean cuantiosas, a diferencia del sector eléctrico y los otros sectores en servicios públicos que en función de la reproducción del capital implican grandes inversiones y que representaban en ese momento el 1.8 del PIB nacional. Esas diferencias entre los sectores, por un lado el saneamiento básico y por el otro el sector eléctrico, ¿sí? Y el desarrollo desigual y precario en materia de saneamiento básico generó en el estudio que hizo tanto el CINER como la Fundación Foro por Colombia, que durante el periodo 1970-1985 los movimientos cívicos tienen como motivo central de su movilización el que se mejore el cubrimiento y la atención de los servicios públicos. En una estadística, en este periodo, entre el 70 y el 85 se realizaron 300 paros cívicos, 172 de ellos, el 57.3%, estaban relacionados con problemas de servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, y un 3% por problemas de basura. En todos estos movimientos, en todos estos paros, siempre se reclamó la presencia de los usuarios en materia de prestación de servicios públicos. Para el año 86, por la vía legislativa, aparecen dos elementos importantes, que son la creación, mediante la Ley 11 del 86, de las juntas administradoras locales, que tienen dentro de sus funciones vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en el área de su jurisdicción, y en esa misma ley, en el artículo 27, se establece la participación ciudadana en las juntas directivas de las empresas de servicios públicos. Se estipuló que las juntas de las empresas de servicios públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado que prestaban esto, y de los establecimientos públicos, que eran la mayoría de los prestadores, sobre todo porque eran inversiones cuantiosas en materia de energía, y era el sector público el encargado de esos grandes desarrollos, esas grandes inversiones. Entonces, para las juntas directivas se estipuló que 3 miembros, una tercera parte estaría representada por los usuarios, una tercera parte por los consejos municipales y una tercera parte por la administración. Este marco, como diría William, nos creaba una triada: Estado, participación, movimientos sociales, y cómo articulábamos ese proceso. Hay un hecho que tiene que ver con la composición de las juntas directivas. Esos 3 miembros que eran elegidos por los usuarios, ¿cómo se iban a elegir? Entonces aparece el primer problema. Viene una reglamentación, es una reglamentación mediante el decreto 700 del 87, que le dice: bueno, vamos a elegir los usuarios
de aquellas facturas de acuerdo al consumo que representen. Eso trajo problemas, y trajo problemas porque inmediatamente fue demandada, y fue demandada porque se decía que en ella había una falsa representación del ciudadano común. Los grandes empresarios, y entonces allí entró a jugar un papel importante Renal, Colán y todas estas agrupaciones, recogían de sus afiliados las facturas, las llevaban y obtenían una mayor representación que las pequeñas acciones comunales, las juntas barriales o cualquier otro tipo de... ¿sí? El decreto 700 fue demandado y, no obstante la demanda, en Medellín hubo participación en las juntas, pero por decisión autónoma de las empresas, así estuviera suspendido en parte. Para resolver esto, el gobierno expidió otro decreto, el 1967, y ese 1967, manteniendo esta estructura, planteó algo, y fue: vamos a hacer unas asambleas, y en esas asambleas elegimos los usuarios que correspondan a los prestadores de servicios públicos. Lo único que se requiere es que sean representativos. Ese decreto fue aplicado en Medellín, se realizó efectivamente la asamblea el 15 de julio del 93. Se presentaron 5 planchas para el caso pues, que me ocupé, que fue el de Empresas Varias, el seguimiento que se le hizo a la junta directiva en ese proceso. En esas 5 planchas provenían de dónde? Eran 262 entidades que se presentaban. En esas 262 entidades la votación fue bien significativa, porque 86 votos por la plancha mayoritaria, pero era una plancha que estaba con una conformación bien heterogénea. En ella estaban los venderos ambulantes, las acciones comunales, ASO comunal. Un segundo lugar lo ocupó la Corporación Antioquia Presente, las ligas de deporte y la Movimiento Ecológico MECA. 59 votos obtuvo esta plancha, y la última plancha que obtuvo mayor votación era la de la Liga de Ajedrez de Antioquia, la Asociación Femenina de Antioquia y algunas organizaciones sindicales. Esa conformación igualmente fue bien heterogénea. En la plancha mayoritaria pues quedó un líder de ASO comunal. En la segunda plancha quedó elegido María Inés Arango, que en ese momento era de la Corporación de Antioquia Presente, y en la tercera plancha quedó elegido Jaime Jaramillo Paneso. Esos 3 integrantes pasaron, esos fueron los 3 integrantes que llegaron a esta junta directiva, y con la cual prácticamente comienza el estudio de caso. El segundo elemento que mirábamos en ese momento era, bueno, ¿qué pasa en Medellín
si la situación en el país es clara, hay una alta deficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. ¿Cuál es la situación que se presenta en Medellín? Entonces uno acude a planeación metropolitana y le dice, no, es que en energía hay un cubrimiento del 100%, en acueducto del 98%, en el alcantarillado del 93%, en teléfonos el 63%, la recolección de basuras es el 85%. Entonces, cuando abordas el trabajo, vos te quedas en shock. Bueno, sí, si esto está, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero pasaba algo muy particular de lo que daban cuenta ahora los anteriores panelistas. A la ciudad le estaban naciendo barrios. ¿Y qué barrios le estaban haciendo? Le estaban haciendo el Limbo, le estaban Carambolas, Campinelo, La Esperanza, ¿sí? San José de la Cima, Compromiso, Versalles, Pedregal Abajo, Avenida Llanadita, Isaac Gaviria. Eran barrios que estaban naciendo, en los cuales no había servicios públicos de tipo, o que eran simplemente tomados de lo existente. Estos no aparecían, ¿sí? No aparecían en la estadística de planeación metropolitana, y es ahí donde entonces entra otra vez a justificarse. Bueno, hay un 100% de cubrimiento en materia de servicios públicos en Medellín, o qué está pasando con estos barrios que empiezan a surgir, y que una de sus características es efectivamente esa, la carencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Bueno, estos dos elementos van marcando el derrotero para llegar a un punto nodal, que fue el conflicto colectivo que se presenta en la empresa Patria. El conflicto colectivo que tiene un origen muy particular, y es la Junta Nacional de Tarifas, desde el año 87, comienza a exigirle a todas estas empresas públicas o empresas que eran monopolios naturales, monopolios por razones obvias en la prestación del servicio, a medirlos con toda la lógica del capital. Entonces, a exigirles, uno, que sean empresas que se midan por la eficiencia. Hay una resolución que es crucial en este punto, y es la resolución 130, y en esa resolución 130 empieza la evolución que después tendría la ley 142, y es ese paso de la libertad del control directo en el manejo de las tarifas al manejo de las tarifas a partir de la libertad regulada. Y como cada junta directiva en las empresas a las que se les aplicaba esta resolución tenían que entrar a implementar una serie de exigencias, y debían condicionarse, por un lado, la contabilidad separada, que después es retomada de la ley 142, que en el recaudo y en las tarifas se demuestre que esto obedece a condiciones de eficiencia, elemento fundamental que en ese momento, una cosa era que estos monopolios eran eficaces, pero se sostenía que no eran eficientes desde la racionalidad económica. Que los cobros por cada servicio fueran independientes. En el caso del aseo en Medellín era claro, el aseo se cobraba, pero el aseo estaba subsidiando por un lado a los ganaderos en la feria,
el aseo estaba subsidiando el matadero, el aseo estaba subsidiando otro tipo de actividades que en esencia no tenían absolutamente nada que ver con lo que el usuario estaba pagando por su servicio. El otro punto era los recaudos, y se fijaba, y allí es donde comienza el punto crucial, un año para la implementación de esta metodología de fijación de tarifas. Metodología que implica, por otro lado, desde la racionalidad, una denuncia de la convención colectiva que derivó en un paro que fue notorio en la ciudad porque fue por más de 6 meses, y allí entra William y María Teresa a preguntar, bueno, de eso qué va a quedar, qué tenemos, qué seguimiento se le ha hecho, y por qué no vamos entrando de este periodo, ¿sí?, que llevamos, ubiquémonos en este punto del 92, ya que ha desaparecido la Junta Nacional de Tarifas, que hay unos usuarios participando en la junta directiva que viene a obedecer, por un lado, a esas exigencias que los movimientos sociales estaban presentando en su momento, pero que fue regulado mediante decretos, cosas de ese tipo, y cómo cerramos el punto en un periodo preciso. Vamos a mirar este caso de las empresas entre el 92 y el 95, por un lado ya con la vigencia, con estas participaciones y con este... Ahí introducimos otro elemento, y es cómo, al hablar de eficiencia, es un arma de doble filo, pues, no solo para los usuarios, en términos de que paguen por el servicio prestado, pero por el otro lado era estas empresas que son ineficientes, pero que representan en términos de lo económico una probable rentabilidad, donde ya se han hecho las grandes inversiones por parte del Estado. Vamos a asistir dentro de ese esquema que obedece a lo que en ese momento se denunciaba como el neoliberalismo, como eso que es de la esencia de lo público va a ser capturado por lo privado. Y ahí es donde entonces entramos, bueno, ¿cuál es el proceso de captura? ¿Cómo vamos a caracterizar esto? Y pues las herramientas que se tenían en ese momento eran, digamos, muy optimistas. Venía en el Cono Sur, ya se venía en un proceso de democratización. Éramos optimistas en que venían procesos democráticos en toda América Latina, que no iban a presentarse grandes choques. Sin embargo, hoy el resultado es completamente diferente. En ese momento se hablaba de una posible economía social de mercado, economía social de mercado que se inscribía en términos de el abandono que en Alemania, bueno, más una orientación económica, abandonar el Estado benefactor y trasladarlo a una nueva dinámica económica. Se decía, el concepto de economía social de mercado se diferencia de una política económica intervencionista que mezcle elementos de dirigismo centralizado con otros de economía de mercado, hasta llegar a un bloqueo mutuo de aquellos elementos contradictorios entre sí,
interfiriendo con el rendimiento económico. La economía social de mercado es un ordenamiento global de economía de mercado conformado conscientemente. La competencia debe ser el principio fundamental de coordinación. Se basa en el reconocimiento de una economía competitiva y puede tomar formas muy distintas desde el punto de vista histórico, y que es posible cumplir con unas tareas sociales de la sociedad moderna en un sistema de libre competencia. En la Constitución del 91, algunos tratadistas decían, se evidencian esos principios orientadores de la economía social de mercado en el artículo 333 de libre actividad económica, el artículo 58 de propiedad privada de los medios de producción, en el 333 y 336 los sistemas de precios de la competencia perfecta, en el 337 estabilidad de la moneda, la libertad contractual, la plena responsabilidad y la constancia de la política económica. Esos eran como los postulados fundamentales de esa economía social de mercado, y hablaba Jorge Chávez en un texto que en ese momento fue importante como el fin del Estado. Él desarrollaba lo que había sido este tipo de concepto a partir de Fernando Collor de Mello, que a su vez le decía más bien que economía social de mercado. Collor de Mello hablaba más de un social liberalismo, entendiendo el equilibrio que surge de la oposición de intereses producto del liberalismo puro, que no puede solucionar el hecho de que su economía de mercado minimice las desigualdades sociales. Ya para finalizar, de pronto en ese momento se era preso como de algún optimismo en que todo este proceso democrático se iba sintetizando y que era imposible que en Colombia, con tantas inequidades, con tanta desigualdad, lo público fuera a quedar en manos de privados, donde el sentido de la renta, del beneficio de la renta y el aprovechamiento del servicio público para la reproducción del capital y de la ganancia fuera a llegar a desarrollarse, ¿sí? que lo privado fuera a sustituir lo público, pero era de pronto algún optimismo que se tenía en ese proceso democrático. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que a Álvaro lo puse en apuros con la pregunta por una razón, y es porque quería precisamente contextualizar el momento en el que estamos arrancando. Como les dije, las políticas públicas apenas iban a nacer como disciplina y estaban naciendo en nuestro contexto. ¿Y qué era lo que teníamos? Unas grandes transformaciones. Yo creo que Álvaro hace un muy buen recuento de los aspectos que teníamos. Estábamos cambiando de modelo económico, estaba el Estado dejando hacer una serie de funciones y estaba dejando a los particulares que hicieran esas funciones, a las empresas. Los usuarios tenían que defenderse, y yo creo que el surgimiento de las políticas públicas en Colombia surge en un contexto de democratización, en un contexto de apertura económica, de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales en el país, y creo yo que eso es lo que nos llevó finalmente a que dijera, es importante el trabajo de este tema, y de allí la forma como fue evolucionando rápidamente el estudio de las políticas públicas. Para nuestros resto de tres invitados es mucho más fácil un asunto como estos, y se debe en parte a que a ellos les tocó ya marcos teóricos donde se les llamaban las cosas por el nombre. Ya todos le colocan a eso políticas públicas, la agenda, ya le colocan una serie de nombres que son propios, mientras que el momento en el que se enfrentaba la primera corte era apenas, no sabían cómo llamar eso, ¿cierto? Que era el tema de las políticas públicas por una transformación frente a los intereses, pero ahora ya le va a tocar mucho más fácil.
por ejemplo, Juan Esteban, la asesora que fue Gloria, la que acompañó ese trabajo, ya era una línea, ya era un gran campo disciplinar, y yo creo que ya era mucho más fácil insertar el trabajo en el que se encontraba y la manera como lo presenta. Yo creo que podríamos hablar, Juan Esteban, de su experiencia en ese sentido, a ver cómo fue y cómo se encontró el campo de las políticas públicas en esos momentos en su trabajo. Bueno, yo creo que en el momento que respondí la pregunta, es decir, en 2017 sí estaba muy avanzado el tema, pero cuando me la formulé, es decir, en 2007, la cosa no estaba tan avanzada tampoco. Pero voy a intentar explicar un poco eso. Como es evidente que yo creo que a Germán le va a tocar cambiar un poco la estructura del panel, yo voy a intentar conectar tres cosas en esta primera intervención alrededor del tema del contexto, ¿cierto? De un lado, voy a hablar un poco de lo que pasaba en la ciudad respecto a la agenda pública y gubernamental asociada al tema del desplazamiento forzado. Del otro, voy a hablar de lo que era la investigación en el instituto sobre el desplazamiento forzado, y finalmente voy a hablar sobre una cosa que es fundante en mi pregunta de investigación, que tiene que ver con el recorrido que personalmente asumí en el instituto. Frente al tema del tema del desplazamiento forzado, y aquí me voy a ir a los resultados de la investigación. Paradójico, porque de alguna manera cuando formulamos la pregunta sabíamos más o menos a dónde íbamos a llegar, ¿cierto? Porque ya habíamos hecho un trabajo previo muy fuerte de diseño de políticas públicas. Pero quiero referirme a tres momentos que creo que son claves en la lectura de la agenda asociada al desplazamiento forzado y cómo esa agenda luego incide en la pregunta de investigación que formó. Lo primero es que hay un primer momento en donde el tema del desplazamiento forzado aparece con mucha fuerza en la ciudad, y es esencialmente a principios de los 90, y va más o menos hasta el 98 más o menos, en donde la ciudad se advierte pues la llegada masiva de población de otras zonas. Paradójicamente, quien primero dijo que eran víctimas, que eran desplazados por la violencia, fue un alcalde, Pablo Peláez, creo que fue en el 87 o algo así, y en una 84, en una presentación que hace en la Universidad Nacional, le dice que no diga mentiras, que eso no es cierto, que lo que pasa es que los pobres en la ciudad están creciendo mucho. Pero de ahí comienza, esa fue la primera referencia que encontramos respecto a alguien. Hay gente que se está viniendo de otras zonas y se está ubicando en la ciudad. Y en ese primer momento quiero referirme a un elemento que me parece fundamental, y es que a principios de los 90 hay una distinción entre lo que denominamos como agenda pública y agenda gubernamental respecto a la definición de ese problema. Habían dos definiciones distintas de un mismo problema. Del lado de la agenda gubernamental había una clara disposición a nombrarlos como invasores, como revoltosos, como indeseables, y del lado de la agenda pública comenzaron a aparecer las definiciones asociadas esencialmente a la pobreza, ¿cierto? Y aquí hay un elemento que es fundamental. Cuando uno revisaba la literatura de ese tiempo, el desplazamiento forzado no aparece en la ciudad de Medellín, o su primera definición no está muy asociada al tema de la expulsión, es decir, de el abandono de tierras, de las pérdidas. Eso no estaba muy asociado a ese tema. Estaba más asociado al impacto que tenían o que advertían las organizaciones sociales, la academia y la misma población en la ciudad. En el sentido estricto emerge como un problema urbano, no como un problema rural. Y eso
entraba en contradicción con lo que venía definiendo sobre todo la administración municipal, en donde asumía que eran esencialmente revoltosos. Y esas definiciones distintas provocaban intervenciones distintas o acciones distintas. Del lado de la administración había un claro ejercicio de persecución y seguimiento, desalojos, como después lo denunciaría el Mosda, viandas, asesinatos, persecución, mientras que del lado de las organizaciones sociales y la población se insistía en la necesidad de su integración en la ciudad y de la disposición de los recursos necesarios para que esas personas pudieran quedarse en la ciudad. Y aquí, insisto, no hay un primer alegato respecto a la idea de ojo con las pérdidas, ojo con lo que dejaron allá. Eso aún no es tan claro. Luego, esto tiene que ver esencialmente aparecen unos ejercicios muy interesantes de movilización de las organizaciones y de la población, las tomas de las iglesias, en fin, una serie de acciones que comienzan a presentar esa definición alternativa a la que presentaba la alcaldía. Y también pasa un elemento muy interesante, y es que la administración municipal comienza a discutir con la nación respecto a los recursos que debían disponerse para poder atender a esta población. Y ahí aparece una discusión muy fuerte entre el ministro del Interior de ese tiempo, que era Serpa, y el alcalde, creo que era ¿cómo se llama? Juan Gómez Martínez, respecto a dónde, es que me da pena decir, que había una tensión muy fuerte respecto a quién debe disponer los recursos para la atención de estas personas. Y ahí emerge en un primer momento de la tensión histórica y hasta hoy entre la tirada de pelota entre la nación y lo local, respecto a quién debe intervenir, ¿cierto? Aún hoy, cuando se habla de una institucionalidad fuerte en la localidad, ese recurso de culpar a otros o asumir que otros asumen la culpa todavía aparece. Luego hay un segundo momento, y aquí ya sé, este segundo momento comienza a coincidir con mi entrada a la Universidad de Antioquia a estudiar trabajo social. Y este segundo momento emerge con un acercamiento de esas definiciones. Esas definiciones que en un primer momento estaban separadas comienzan a acercarse. Y ese acercamiento tiene que ver esencialmente con la incidencia que organizaciones sociales y población desplazada comienza a hacer dentro de los espacios que la política pública crea para la participación de la población desplazada. En ese tiempo, no sé si se acuerdan, el Comité Local de Atención a la CLAI, Comité Local de Atención Integral a la Población Desplazada. Y ahí comienza a presentarse si se quiere, una especie de acercamiento respecto a lo que debía pensarse a la hora de definir el tema de este desplazamiento forzado. Pero también tiene que ver con unas transformaciones que se venían dando en la nación respecto a la definición, especialmente aparece aquí el gran enfoque de derechos, ¿cierto? Y entonces, listo, como esto es un enfoque de derechos, comenzó a resolver un poco ese problema de la primera tensión respecto a si eran pobres, ¿cierto? Revoltosos o víctimas o pobres urbanos. Entonces ya eran personas que había que restablecer sus derechos, y eso comenzó a acercar mucho las definiciones, ¿cierto? Pero también hay un elemento que es clave, que lo nombraban en el panel anterior, cuando Clara hablaba de desplazamiento forzado interurbano. La necesidad que tenía el comité local de definir ese fenómeno que llamaban desplazamiento forzado interurbano acercó mucho la definición del desplazamiento forzado a este grandote general en la agenda gubernamental.
comenzaron a hacer relaciones respecto a, es que están metidos los combos, entonces en lo rural están entonces los paramilitares y las guerrillas y la policía y el ejército. Comenzó ese ejercicio que asumió el comité local de definir ese problema a propósito del desplazamiento en la Comuna 13, ¿cierto? Llevó mucho a acercar las agendas. Esto yo ya estoy casi por graduarme del pregrado, ¿cierto? Y en el Instituto de Estudios Políticos, mi tesis de pregrado fue un estado del arte sobre el desplazamiento forzado en Colombia, en Antioquia, y entonces comencé a leer que había una gente que se llamaba Instituto de Estudios Políticos, que había una señora Gloria Naranjo, una señora Daisy Hurtado, una señora Adriana González, que trabajaban ese tema. Entonces yo las leía para construir mi tesis. Y luego se hablaba en ese tiempo de un super estudio que estaban haciendo esas señoras y otra gente, ¿cierto?, para hablar sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, que ya lo han nombrado varias veces aquí ese estudio, ¿cierto?, que fue un hito para el instituto, y que a su vez fue tal vez uno de los primeros. Bueno, y entonces ya también había leído un señor Pablo Emilio Angarita, que de otro lugar estaba hablando sobre el desplazamiento en cierto, tal, y todas esas cosas iban como luego, y en el tercer momento pasa una cosa muy particular, vuelvo a la agenda, pasa una cosa muy particular, y es que el Estado comienza a recibir un montón de inputs de diferentes lugares, desde las organizaciones sociales que presionaban para que se resolviera el problema, y en ese tiempo se le decía a la alcaldía: asuma usted la batuta del problema. ¿Y cómo lo puede hacer? Por medio de una política pública. Defina usted cuál es el problema y resuélvalo usted, porque es que ese problema que usted mantiene con la nación pues nos va a desgastar. Entonces le comienza a decir a la alcaldía que resuelva ese problema a partir de la política pública, pero comienza a recibir la alcaldía un montón de inputs de muchos lugares. Por ejemplo, de los operadores. Los operadores de la política comienzan a exigir cambios respecto a la atención y a integrar el enfoque de derechos. ¿Y eso por qué? Porque las organizaciones sociales habían logrado incursionar en la administración municipal siendo los operadores del presupuesto en ese caso para desplazados, ¿cierto? Y finalmente esa incidencia llega a un punto en donde la administración municipal, conducida un poco por el comité local de atención a la población desplazada, decide formular una política pública sobre desplazamiento forzado. Para ese momento yo ya estaba en el Instituto de Estudios Políticos, había entrado en el 2004 con James. Y aquí pasa una cosa particular de mi pregunta por las políticas. Cuando llego al instituto, yo no sé si esto es cierto, pero dicen que sí, hubo una reunión entre, en ese tiempo, los directores del observatorio, un proyecto que teníamos en Colciencias, que era Gloria, Adrián y Freddy, y tenían dos auxiliares, que estaba James y que era yo, y al parecer, como me vieron que yo me vestía un poquito mejor que James, decidieron mandarme a mí a interactuar con la alcaldía. No va a decir quién dijo. Pero es cierto, va a decir que te digo, bueno, este negro te viste un poquito mejor, mandémoslo a él. Entonces a mí me mandaban a pedir los planes de desarrollo, comencé a ser el auxiliar de Fred, entonces yo leía los planes de desarrollo, y entonces me concentré en el tema del Estado. Esa era especialmente mi vinculación al instituto, fue: usted va a ser el auxiliar de planes de desarrollo, lea planes de desarrollo y dígame qué definiciones hay ahí y todo ese asunto. Y comenzamos a perfilar y digamos con un tiempo luego terminé asumiendo el liderazgo en algunos temas de política pública, y justo en el momento en que en el comité local, que se encuentran esos tres mundos que les vengo contando, en el comité local se pedía que se formulara una política pública de desplazamiento. En el instituto se venía trabajando sistemáticamente el tema del desplazamiento, de ahí avanzaba en conexiones con entidades municipales en el observatorio, y yo estaba ahí. Gloria, a algún se le ocurrió decir:
usted se encarga de políticas públicas. Y yo me encargué de políticas públicas. Y la pregunta que siempre tuve desde comenzar los planes de desarrollo era ¿cómo afectan las definiciones de los problemas la intervención estatal? Pero más allá de cómo afectan la definición de los problemas la intervención estatal, mi pregunta es ¿quién define y cómo define? En ese tiempo se producía variados estudios sobre políticas públicas, pero por lo general las conclusiones eran más o menos sencillas. Este es el problema, esta es la intervención estatal. ¿El problema se resolvió? No, por lo tanto las políticas públicas no sirven, que era buena parte de lo que encontrábamos en las conclusiones en el tiempo. Pero yo siempre tenía la pregunta es, ¿y por qué no sirve? ¿Dónde está el tema que fracasa? Y ahí emergió la definición del problema. Esa fue una primera línea de investigación que tiramos, y es, seguramente es porque se definen mal los problemas. Y luego la pregunta era, ¿y quién entonces lo define? Y cuando nos fuimos por la discusión de quién lo define, aparecía la discusión respecto a la contienda política y a la toma de decisión como elemento definitorio. Y ahí me formulé yo una pregunta de investigación sobre las agendas, que cuando lo formulé sabía más o menos que iba a responder, pero que terminé respondiendo 10 años después. Bueno, muchas gracias por la respuesta frente a su historia y la manera como se fue construyendo este tema. Efectivamente, yo creo que hay que cambiar la metodología del coloquio y considero que ahora voy a hacer una pregunta más bien directa, dado el tiempo que tenemos, el escaso tiempo que tenemos frente a esto. Ya, vamos a cambiar. Claudia trabajó un asunto y es la equidad de género en Medellín. Las políticas públicas tienen una característica y es que se dan para solucionar un problema, ¿sí? Hay un problema que se quiere solucionar, un problema concreto, ya sea para una población, para un territorio, ¿sí? Atender una demanda particular, y esas son como las características que tienen. En este caso nos encontramos frente a una política que es la equidad de género en Medellín. Realmente cómo se atendió el problema, cómo nació, se atendió en la ciudad, si hubo solución frente a ese problema. Yo creo que con esta pregunta podemos abarcar un poco el trabajo y la experiencia que tuvo Claudia con su trabajo de maestría. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, como lo compartieron, el trabajo de investigación de la maestría tuvo como objeto de estudio revisar un poco cómo se ha comprendido y cómo se ha desarrollado en la ciudad algo que se implementó en el país de gran importancia, que fue la ley estatutaria 581 de 2000, más bien conocida como la ley de cuotas, ¿cierto? Esa ley de cuotas tenía como objetivo favorecer la adecuada y efectiva participación de las mujeres en cargos de libre nombramiento en las diferentes ramas y órganos del poder público, ¿sí? El asunto del 30% solo es una de las características que tenía esa ley estatutaria. Es una ley que se implementa desde el año 2000, un poco para dar respuesta a los niveles de subrepresentación que había de las mujeres en el país, y pues llamó la atención en este caso trabajar o abordar un fenómeno, una situación que se daba a nivel nacional y que ya había sido investigada para, digamos que otras ramas y otros órganos que tenían que ver más con cargos de elección popular, en el legislativo, cargos ejecutivos. Identificábamos que el asunto del ámbito local no había sido muy explorado. Solo encontramos una investigación cercana para Bogotá que, digamos, buscaba también analizar de qué manera las mujeres habían estado presentes por una temporalidad en relación a los cargos de alto poder decisorio en esas secretarías. Entonces, la investigación abordó desde el momento en que se implementa la ley de cuotas, desde el año 2000 al año 2014. Lo primero que se hizo fue hacer un rastreo, digamos que un marco normativo, y ese marco normativo principalmente lo identificamos en lo que se estipulaba en los planes de desarrollo, los informes de vereda ciudadana y también informes de gestión que daban
los alcaldes, en este caso, si lo actualizo desde el año 2000, me darían 5 planes de desarrollo. Entonces, frente a la pregunta de cómo se ha respondido en la localidad a la implementación de la ley de cuotas, en el caso del marco normativo, pues identificamos que en el año 2000, en ese plan de desarrollo que se estaba ejecutando bajo el gobierno de Luis Pérez, apenas se estaba diagnosticando las situaciones de las mujeres y su caracterización. Entonces nos hablaban de los niveles de desempleo que tenían, características de violencia, asuntos que tenían que ver con la salud de las mujeres, y precisamente para responder a esos desafíos, inclusive la subrepresentación política, lo primero que se hace en la ciudad es crear la oficina Metromujer en el año 2003. En el año 2003 también se aprueba la política pública para mujeres urbanas y rurales, una política pública que trata de manera general los problemas que tenían las mujeres en la ciudad, donde se nombraba de manera muy general el asunto de la participación y la representación política. Y ya en el año 2007 se crea la Secretaría de Mujeres, ¿sí? Bueno, paralelo a eso, entonces nos centramos en que en estos primeros años no se crea como un plan estratégico para responder específicamente al problema de la investigación, que es la subrepresentación política. Más bien, durante estos primeros años lo que se intenta es diagnosticar y hacer visible también en las agendas y en el discurso desde la administración pública las necesidades que tenían las mujeres. Ya desde el año 2007 pues identificamos planes más estratégicos liderados por la Secretaría de Mujeres, y desde el año 2008 empieza a presentarse un fenómeno, digamos que dentro del modelo que se tiene de administración pública en la ciudad, y es relacionado con la transversalización de género. Esa transversalización de género también va acompañada de unos enfoques de territorialidad, de equidad, que empiezan a permear no solo dinámicas al interior de la administración pública, sino también, pues digamos que a otros desafíos que tenía la ciudad. Entonces, desde el año 2008 vemos cómo se va acompañando ese proceso de transversalización en el modelo de ciudad, pero también pues al interior de la administración pública, ¿sí? Lo que tiene que ver con la dinámica de las secretarías. Finalmente, entonces, encontramos a partir del año 2009, digamos, algunos reconocimientos a las secretarías frente a ese desafío de la transversalización, como el trabajo que se hizo desde el POT, y actualmente en el Plan de Desarrollo 2016-2019 se da un paso más allá y ya nos hablan de la diversidad de las mujeres. Entonces, nos hablan específicamente de las necesidades que tienen las mujeres rurales, las mujeres indígenas, entre otras. Eso pues por el caso del marco normativo. ¿Cómo se ha comportado esa ley, la ley de cuotas, en términos cualitativos y cuantitativos? Que fue una pregunta también que acompañó el desarrollo de la investigación. Hablamos entonces de una cuota del 30%, ¿sí? Entonces yo quisiera como compartirles, así como rápidamente, ¿cuáles han sido esos resultados? Digamos que para la investigación no fue posible hacer un comparativo con ciudades que tenían, digamos, características relacionadas con Medellín, porque no todas las ciudades han cumplido con ese informe anual. Digamos que los municipios tienen la obligación anual de enviar un informe del cumplimiento de la ley de cuotas al Departamento Administrativo de la Función Pública, pero no todos los municipios lo hacen. Entonces lo que hicimos fue tomar para la investigación las ciudades que habían cumplido con enviar el informe, y nos daban la comparación con 9 ciudades, y en este caso tampoco se pudo hacer el análisis con Bogotá, porque Bogotá lo trataban de manera independiente, es decir, la manera en que se presentaban los resultados no permitían hacer esa relación. Entonces, en este caso se destaca la ciudad de Medellín a nivel nacional, con excepción de Bogotá, como lo dije, por evidenciar el más alto promedio de porcentaje, 42.63%, y promedio total de participación, en este caso 35 mujeres en cargos directivos en las secretarías del año 2004 a 2016. El DAF no tiene informes del año 2001, 2002 y 2003 de la implementación de la ley de cuotas. Hay un vacío pues, institucional. Y en este caso, cuando hago referencia a cargos directivos, allí están involucrados tanto los cargos de alto poder decisorio como de otros niveles. Encontramos entonces que para Medellín, entre los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, se han tenido niveles de participación balanceado paritario, lo cual podría
indicar que la última década ha sido cogobernada por mujeres y hombres. Cuando ponemos entonces en la investigación el ente específico en los cargos de alto poder decisorio, es decir, cuáles son las mujeres que han liderado algunos de los despachos en la ciudad, nos encontramos con lo siguiente. Los actualicé para la presentación. Entre los años 2000 y 2016, 176 personas han ocupado el cargo de máximo poder decisorio en las secretarías de la alcaldía, de los cuales 62 han sido asumidos por mujeres, lo que corresponde al 35.22%, es decir, durante este periodo en esta secretaría se ha tenido una proporción de participación por sexo con predominio masculino. En este caso me estoy refiriendo a los cargos de máximo poder. Ante la pregunta, en las áreas que han tenido mayor presencia femenina, en estos cargos de alto poder identificamos medio ambiente general, la Secretaría de Mujeres, Secretaría Privada, Servicios Administrativos e Inclusión Social. Donde las mujeres no han tenido participación en cargos de alto poder decisorio, en Secretaría de Movilidad y Tránsito, Obras Públicas, Seguridad, así como en el gobierno pasado que teníamos las secretarías, vicealcaldías, no se tuvo participación en Salud e Inclusión, Familia y Gobernabilidad, Seguridad y Servicio a la Ciudadanía, ¿sí? Y finalmente con participación paritaria, que ese sería el ideal, hemos encontrado durante estos años las Secretarías de Bienestar Social, Servicio a la Ciudadanía, Desarrollo Económico y Desarrollo Social. También acompañamos esto de una caracterización de los perfiles de las mujeres que han hecho presencia, porque también está pues como la pregunta de qué tanto esta ley democratiza la participación de todas las mujeres o si finalmente lo que se hace es favorecer a quienes ya participan o hacen parte de la élite, ¿sí? Entonces nos encontrábamos que evidentemente las mujeres que asumen estos cargos de alto poder decisorio tienen una trayectoria dentro de la administración pública, que vienen por lo general de colegios privados, confesionales, que han desarrollado sus carreras de pregrado o posgrado en universidades públicas o privadas. Algunas en la entrevista no definían afiliación política, solo dos de ellas, y nos encontrábamos que durante esta última década las mujeres que han asumido estos roles pues han tenido una incidencia a su vez importante en transformaciones que ha tenido la ciudad, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Juventud, de la Secretaría de Mujeres, han asesorado proyectos importantes dentro de la gobernación, acompañado a diferentes sectores y poblaciones, pero también está la pregunta en términos de representación, que lo evidenciaban mucho las investigadoras, y es que si bien se alcanza la inclusión política, qué tanto ellas representan los intereses y las necesidades de las mujeres, qué tanto están incidiendo para las transformaciones al interior de la institución. Estamos de fiesta en la universidad, adicionalmente por el campus universitario. Entonces, felicitaciones y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece importante llegar a la pregunta, pero antes quisiera anunciar un elemento que es de suma importancia, y es el por qué llego al tema. Como trabajadora social, uno de los componentes que tenemos en la formación es precisamente el conocimiento de la forma como funciona el Estado, pero particularmente la forma como las políticas públicas se convierten en herramientas, en estrategias para enfrentar o garantizar condiciones o satisfacción de necesidades básicas. Digamos allí, el trabajo social históricamente ha tenido una participación, especialmente en la implementación de la política pública. Entonces, dentro de nuestra, digamos, apuesta curricular, la formación en este campo tiene un componente fuerte, especialmente en el componente de implementación. Cuando decido estudiar la maestría, estaba precisamente vinculada al proceso de la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo. En ese entonces estaba como asistente de un médico que estaba haciendo el análisis de la política pública directamente asociada con el componente de salud. Precisamente fue en el marco del gobierno de Luis Pérez, y una de las pretensiones era hacer un seguimiento desde la Veeduría Ciudadana a la implementación del plan de desarrollo. Entonces, antes de presentarme a la maestría ya venía trabajando allí, digamos, como asistente en la generación de información para poder elaborar el informe, que son unos comunicados que se hacían periódicamente, pero sobre todo presentar el informe de valoración, de implementación del plan de desarrollo, que se convierte en el objeto de análisis
de la veeduría. En esa dirección me encuentro en ese espacio con muchas limitaciones especialmente para acceder a la información, que creo que está vigente. Pues el hecho de mandar a Juan Esteban como el mejor vestidito, yo creo que en mi caso también me pasó, como ir mejor vestida para que me dieran la información. Pero no solamente eso, son las diferentes trabas que hay precisamente para el acceso a la información, y ese es un asunto que aún persiste. Pero adicionalmente la falta de sistemas de información que permitieran hacer seguimiento a la forma como precisamente esas líneas de base iniciales de los planes de desarrollo se iban abordando y se iban generando cambios significativos, y se iban precisamente garantizando el abordaje de las situaciones, problemas que en cada uno de esos sectores, vivienda, salud, educación y demás, se pretendían abordar. Entonces, en esa dirección nos encontramos con múltiples dificultades. Si ustedes recuerdan, el gobierno de Luis Pérez tuvo múltiples dificultades asociadas con hablar o hacer alusión a problemas de corrupción, y una confrontación directa de las diferentes IES, Contraloría, Personería y demás, pero también la veeduría ciudadana en su momento generó diferentes espacios en los cuales pretendía sentar a la mesa no solamente a las ONGs, la sociedad civil, sino también a los diferentes funcionarios de las secretarías, y allí se logró generar un ejercicio interesante, sin embargo con múltiples limitaciones y dificultades. En el marco precisamente de ese acompañamiento, me presento a la maestría y asumo como tema que todavía no sabía realmente, tenía una pretensión, pero digamos que no sabía con certeza cuál era el énfasis. Y finalmente identifico, digamos a lo largo, pero sobre todo en el primer y segundo semestre de la maestría, identifico varias categorías que fueron determinantes para definir como tema de investigación inicialmente la veeduría. Uno de ellos estuvo precisamente asociado con el tema del poder constituido y poder constituyente. Otro de ellos, muy importante también, fue el tema de participación, ciudadanía y sociedad civil, y otro que fue un rayón para mí durante toda la maestría y sigue siendo, y es el de acción colectiva. Entonces, una de las pretensiones iniciales era tratar de encajar la veeduría ciudadana como una estrategia de acción colectiva, que de alguna manera era uno de los enfoques que tenía Fabio Velázquez en ese entonces, y era ubicar las estrategias o experiencias de veeduría ciudadana como expresiones de acción colectiva. Sin embargo, casi que se fue un choque, porque me encontré con que no necesariamente la veeduría ciudadana era una estrategia de acción colectiva, aunque tenía algunas expresiones que desde esa perspectiva de la acción colectiva podía retomar para analizar la veeduría ciudadana. Y fue, por ejemplo, la categoría de estructura de oportunidades políticas, que fue muy pertinente precisamente para comprender el funcionamiento de la veeduría ciudadana. En ese sentido, empiezo a hacer un ejercicio muy interesante de diseño de la propuesta, de diseño del proyecto. Empezamos a ver todo lo relacionado con el funcionamiento del Estado, pero especialmente la comprensión del denominado ciclo de las políticas públicas. En ese entonces hablábamos de la hechura de las políticas públicas, y me encuentro al final con ese componente evaluativo tan importante, pero que en último término se deja solo para el final y poco incide en términos de la implementación del plan de desarrollo. Entonces, a partir de allí identifico varios asuntos. Uno, asuntos asociados con elementos de orden contextual en el contexto latinoamericano, y es precisamente la necesidad de pensar en gobiernos eminentemente democráticos. Dos, también un cuestionamiento a la forma como el Estado tenía una crisis realmente preocupante asociada con la burocratización, la ineficiencia, pero también la falta de garantizar condiciones en términos del ejercicio pleno de los derechos. Y me encuentro con dos nociones que ya las han nombrado mis compañeros, y es el tema de la modernización del Estado y la democratización de la gestión pública. Esas dos corrientes muy importantes para comprender la veeduría ciudadana, pero sobre todo algunas nociones iniciales, me permitieron a mí comprender un poco lo que estaba sucediendo en América Latina, pero también lo que estaba sucediendo en el Estado colombiano, y claro está a nivel local, en el gobierno. Entonces, en esa dirección empiezo a generar un ejercicio de identificación de referentes muy importantes. Uno de ellos
precisamente Boaventura de Sousa Santos y Leonardo Abrixen, es la necesidad de concebir la democracia como un discurso o hacer una lectura de la democracia desde los discursos contrahegemónicos y en ese sentido problematizar la democracia representativa y reconocer que existían otros cánones, así lo denominan ellos, para nombrar otras formas, otras prácticas, otros actores que también estaban generando una problematización, pero que además estaban pidiendo pista para incidir y hacer parte precisamente de la toma de decisiones que desde la hechura política pública se realizaba desde los gobiernos. Entonces, allí me encuentro con unos referentes muy interesantes, pero también me encuentro con la posibilidad de otro término clave que fue el de incidencia, y es cómo esas estrategias realmente inciden y como la veeduría ciudadana en general realmente incide en generar cambios, no solamente en términos del gobierno en su implementación del plan de desarrollo, sino también en los gobiernos que vienen y cómo estas políticas públicas incorporan precisamente los avances, pero sobre todo los faltantes de los gobiernos anteriores. Entonces iniciamos un análisis muy juicioso de la veeduría del plan de desarrollo. En ese entonces estaba el presidente de la Federación de ONGs y me permite acceder a diferentes informes de la veeduría, pero adicionalmente inicio un ejercicio de rastreo en prensa y un ejercicio de elaboración de entrevista a diferentes actores sociales, actores académicos, pero también actores políticos, que me permitieran identificar realmente el papel de la veeduría ciudadana, pero sobre todo el nivel de incidencia que estaba teniendo en la gestión de la política pública en el contexto local. Allí se inicia un ejercicio de análisis, de confrontación, de recuperación de la forma como la veeduría ciudadana se estaba constituyendo, cuáles eran sus enfoques, cuáles eran sus metodologías, cuáles eran las estrategias de divulgación, pero también las estrategias de incidencia. Y me encuentro con una otra propuesta, como fue Medellín Cómo Vamos, y identifico que era inevitable no ir tras Medellín Cómo Vamos también como una estrategia de control ciudadano y de seguimiento a la política pública. Entonces ya asumo un estudio de caso múltiple y allí ubico la veeduría ciudadana y ubico Medellín Cómo Vamos en la misma pretensión, identificar ambos cómo inciden directamente en la democratización de la gestión pública, cómo permiten la generación no de una esfera pública, digamos, habermasiana, sino más de un espacio público, desde los planteamientos de un Leonardo Abrixen, un espacio público para garantizar gobernabilidad democrática, y en ese sentido, posibilidad de encuentro, de interlocución, pero también de confrontación directa, que superara las lógicas mismas de la democracia representativa asociada con la forma como castigo o no castigo a un líder político porque cumple o no cumple. En este caso era hacer una confrontación directa desde diferentes espacios. Y la veeduría ciudadana, especialmente por su apuesta política y la forma como estaba constituida por diferentes ONGs, académicos y demás, me permitió develar eso. En el caso de Medellín Cómo Vamos, me encuentro con una estructura muy interesante, técnicamente muy interesante en términos de la generación de información, pero me encuentro con algo bien complejo y es la constitución misma de quienes hacen parte de Medellín Cómo Vamos, ¿cierto? Entonces tenemos allí a EAFIT, tenemos a El Tiempo, ProAntioquia, una forma diferente de funcionar, con condiciones y recursos bollantes precisamente para garantizar el seguimiento, pero sobre todo con un ejercicio técnico muy fuerte a partir de la construcción de unos instrumentos que permitieran medir la calidad de vida desde un enfoque multidimensional. Preguntándole a los funcionarios, a varios de los que entrevistamos, una de las pretensiones era identificar el nivel de incidencia que tenían los resultados o las reflexiones o los debates o las interpelaciones que ambos escenarios o espacios de control ciudadano tenían. Uno de los elementos que planteaban era la incidencia de Medellín Cómo Vamos, precisamente incluso en la toma de decisiones, en algunas reflexiones, sobre todo cuando aparece Medellín Cómo Vamos, a diferencia del reconocimiento y el lugar conferido a la veeduría ciudadana en plan de desarrollo, considerando que tenía un ejercicio académico fuerte de análisis no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, y que sobre todo le estaba poniendo alertas a la ciudad
y alertas que hoy con los informes múltiples, hace rato no les digo el rastro a la veeduría, pero en su momento con los informes que realizó estaba poniendo los debates centrales asociados precisamente con el modelo de ciudad, con la concepción de desarrollo que estamos teniendo, con las lógicas de participación, con las lógicas de clientelismo, neoclientelismos, en fin. Entonces, en esa dirección, digamos, fue posible identificar estrategias autónomas de control ciudadano que procuré ubicar en la noción de rendición de cuenta social, una posibilidad de hacer seguimiento a la forma como se implementan los planes de desarrollo, las políticas públicas, pero también en la posibilidad de generar un espacio público para poder sentarnos a la mesa diferentes actores para la construcción de la política pública. Digamos que aquí se lograron identificar algunos lineamientos en la posibilidad de medir los niveles de incidencia desde criterios cualitativos, me parece importante enunciarlo, y que creo yo pueden ser referentes interesantes para hacer seguimiento a este tipo de estrategias. Hace rato no trabajo el tema directamente asociado con veedurías o control social, pero sí varios de los temas que metieron allí fueron importantes para mí, sobre todo hacer un reconocimiento de las estrategias autónomas que se generan en la sociedad civil o en la ciudadanía para confrontar, pero también para generar debate al posicionamiento o a la forma como se orientan los planes de desarrollo. Y a partir de allí inicia, digamos, un trasegar interesante por el presupuesto participativo, que, digamos, se convirtió en un tema importante también para mí, porque, digamos, hay un elemento bien interesante asociado con el tema de gobernabilidad y la generación de espacio público, similar a lo que puede ubicarse en las veedurías ciudadanas y en el caso de Medellín, ¿cómo vamos? Otro elemento importante es la presencia de actores diversos, múltiples, que hacen parte de esos diferentes espacios, que confrontan e interpelan el Estado. Y otro elemento importante, y es precisamente la necesidad de reconocer que el Estado, si bien tiene estrategias de seguimiento, no son suficientes, si bien existen las IAS, no son suficientes, que es necesario generar ese poder instituyente o constituyente para confrontar, pero también hacer seguimiento a la forma como se implementan las políticas públicas en el gobierno local. Entonces, a partir de allí surgen una serie de temas que han venido precisamente definiendo mi ruta en términos investigativos, pero también de apuesta política en ese momento. Bueno, hemos visto acá las cuatro posturas que nos han mostrado un rico campo de trabajo, que es de las políticas públicas, que inicia, como nos presentó muy bien Álvaro, con una identificación clara del campo de trabajo, pero que rápidamente lo va construyendo como campo de trabajo y hoy se ha convertido en ese eje transversal de casi todo lo que en este día se ha expuesto. Pues desde por la mañana hasta ahora hemos visto un conjunto de trabajos que de una u otra manera se refieren al estudio de las políticas públicas, los temas de la seguridad, como por ejemplo se trabajaron, el tema de la acción colectiva y la ciudadanía. Juan Esteban nos presenta el tema del desplazamiento forzado y las políticas públicas en torno a ello. Es decir, encontramos nosotros cómo las políticas públicas son transversales a todo el trabajo que el Instituto ha hecho en estos 30 años y que desde esos primeros trabajos de las primeras cortes, donde lo que avisorábamos eran unas transformaciones que les llamábamos nosotros políticas sociales, reformas económicas, políticas en el país, grandes transformaciones, que estábamos nosotros enfrentados en un momento a movimientos sociales, a cambios en el sistema. Nosotros encontramos que a partir de allí se van dando la construcción de un rico campo de trabajo que hoy, como lo presenta Claudia, pero también Paula, lo que encontramos nosotros es ya una división mucho más precisa, con una conceptualización, con unos campos mucho más definidos y con una forma de trabajo más rigurosa, que es lo que hemos observado. El trabajo que nos han presentado yo creo que sirve como para poder mirar cuál ha sido el desenvolvimiento y la manera como ha evolucionado tanto los estudios de políticas públicas como las mismas dinámicas de trabajos que ha tenido el Instituto.